Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 12, mes 1. Génesis capítulo 26, desde el versículo 17 en adelante, relata la vida de Isaac entre los filisteos y cómo el Señor lo prosperó y lo guardó de acuerdo a la promesa que le había hecho cuando le confirmó el pacto que antes había revelado a Abraham. Así es como entonces Isaac, a pesar de contiendas con los filisteos, sigue fructificando bajo la mano del Señor y recibe una nueva confirmación del pacto que Dios había hecho con su padre, ratificando que a través de él es que vendría la simiente bendita. En el versículo 25 en adelante vemos que la respuesta de Isaac fue la misma que la de su padre, es decir, levantó un altar para adorar al Señor en gratitud a sus promesas, con lo que también vemos que en Isaac no solo continuó un linaje físico, sino también la fe y la adoración al Dios verdadero, así como también la bendición, ya que incluso fue reconocido por los filisteos como alguien que tenía un favor especial de parte del Señor. En el versículo 34 vemos que Esaú tomó a mujeres hititas por esposas, lo que demuestra nuevamente su carácter profano. Él ya había transado su primogenitura por un simple plato de guiso y ahora se casaba con mujeres cananeas. Con esto demostró que no entendía en absoluto la promesa que se le había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. No tuvo discernimiento ni pudo ver con ojos espirituales como para darse cuenta que se trataba del privilegio de ser padre de la simiente prometida, el Salvador del mundo. Simplemente se preocupó de lo terrenal y es lo que se va a reflejar después. Capítulo 27. Desde el versículo 1 se manifiesta la providencia de Dios en este pasaje, ya que se había dicho en el momento en que Esaú y Jacob nacieron que el mayor serviría al menor. Pero Isaac amaba más a su hijo Esaú que a Jacob, y él quería dar la bendición entonces a su hijo mayor, a pesar de que se notaba que era un profano. Pero la soberanía de Dios iba a obrar en esto, incluso torciendo para bien actos que son pecaminosos, como es la mentira. Todo esto está bajo su control, más allá de que el hombre, por supuesto, es responsable y culpable cuando miente. Y Rebeca con su hijo Jacob pudieron tener propósitos egoístas con esto, pero el Señor estaba llevando a cabo su plan en la trastienda. Y esta situación humana manifestó un decreto divino, que vemos en Malaquías 1 del 2 al 3. Dice así: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Lo que tiene ciertamente implicaciones personales para ellos, pero se manifestaría en términos nacionales con Israel y Edom, y luego sería usado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 para explicar una realidad aún más profunda, que es la soberanía de Dios en la salvación del hombre, donde lo que prima no es nuestra voluntad ni nuestras obras, sino el decreto y el llamado de Dios. Así es como madre e hijo montan un engaño para que Jacob sea bendecido y Esaú se quede sin la bendición, cosa que él mismo también había propiciado, luego de que le entregó la primogenitura a su hermano menor, porque recordemos que el primogénito era el bendecido. Vemos entonces en el versículo 27 en adelante que Isaac bendijo a Jacob obrando bajo error, y notemos el peso que le da a su bendición, porque cuando llega Esaú y queda al descubierto el engaño, Esaú ruega a su padre que lo bendiga, pero Isaac se niega, aduciendo que ya había entregado su bendición, es decir, no es algo que se pueda repetir. Las palabras no son algo que se lanza al aire de manera liviana, lo que contrasta con nuestro contexto cultural, en que consideramos las palabras como algo superficial que podemos deshacer cuando queramos, pero aquí realmente se da un peso tremendo a las palabras. A pesar de que se había montado un engaño, Isaac se negó a dar una bendición que ya había entregado. Ante esto, Esaú lloró amargamente, pero ya no había nada que hacer. La bendición ya estaba sobre Jacob y ahí quedaba de manifiesto nuevamente la exhortación en el libro de Hebreos que encontramos que se hace a la iglesia en cuanto a considerar a la hermandad. No sea, dice el capítulo 12, que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Así, Esaú viene a ser el símbolo de lo profano y de aquellos que viven según lo terrenal, debiendo vivir según lo espiritual, aquellos que no ven la realidad de las cosas según la palabra y que luego, cuando ya es tarde, tratan de arrepentirse pero ya no es posible. Tengamos sumo cuidado con estas cosas y consideremos la seriedad de la realidad espiritual. Lo que ocurrió con Esaú se reflejará en aquellos que después golpearán la puerta con llanto y gritos, pero el Señor les dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad. Desde el versículo 41 vemos que, dado lo ocurrido, Esaú comenzó a planificar la muerte de Jacob una vez que su padre Isaac muriera. Ante esto, sumado al fastidio que les producían las mujeres hititas que Esaú tomó por esposas, Isaac y Rebeca acordaron
enviar a Jacob a la tierra de Aram, donde todavía están los parientes de Rebeca y de Abraham, para que de allí tenga esposa y descendencia Jacob. Y en esto se manifiesta también la preservación de la simiente santa para el cumplimiento de la promesa del pacto hecho con Abraham, preparando así la venida del Mesías a través de él. Salmo 10. Desde el versículo 16 al 18 tenemos la maravillosa realidad de que el Señor es Rey eterno, que juzga a las naciones, pero a la vez oye el deseo de los humildes y dispone el corazón de ellos para bien. Es un Dios que, siendo majestuoso y poderoso sobre todo, está atento al clamor de quienes vienen a Él en quebrantamiento, reconociendo su pequeñez y su dependencia absoluta. Esto nos recuerda el pasaje de Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Proverbios 3, 9 al 10. Somos llamados a honrar al Señor no solo con buenas intenciones, sino también con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Se expone así un principio relevante en la administración de nuestros bienes, presente en las Escrituras, que es el de las primicias, las cuales están tratadas en la ley de Moisés. Esto se refiere a ofrendar lo primero de las cosechas o del ganado, porque lo primero se entiende como lo mejor, las primeras fuerzas de la tierra o de los animales, y es lo que debemos entregar al Señor, es decir, lo mejor. Esto también se ha olvidado hoy en día. Cuando recibimos un ingreso o remuneración, apenas lo recibimos, debemos orar al Señor y entregar lo primero. Si bien es cierto que la ley ceremonial nos sigue vigente para nosotros, nos da muchos principios de los cuales debemos aprender. Y de hecho, esto se refuerza en 1 Corintios 9, cuando dice que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Y establece en ese versículo una continuidad directa con los que servían y vivían del templo. El principio de las primicias deberíamos entenderlo de manera integral, no solo como refiriéndose al dinero, sino también a los pensamientos, al tiempo y a las fuerzas, dar al Señor lo primero y lo mejor. Por eso también la importancia de la oración matutina, entendiendo que la adoración misma es integral, que no está compartimentada en áreas de nuestra vida, sino que toda nuestra vida debe ser un acto de adoración y se rige en ese sentido por estos principios. El principio de las primicias refleja que creemos que realmente el Señor es dueño de nuestra vida y de todo lo que tenemos. Distinto es si dejáramos al Señor para el final o a lo que sobre de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas o de nuestro dinero. Esta es una manifestación práctica de andar por fe y no por la vista, ya que si le damos lo primero al Señor, Él también nos guardará, y esa es la promesa del versículo 10. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mateo 9. Desde el versículo 1, vemos que en la sanidad del paralítico se evidencia que Jesús puede sanar o salvar a alguien por la fe de otros. Dice el versículo 2, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Otro aspecto importante es que Jesús relaciona la sanidad con el perdón de pecados, mostrando con esto que Él vino a quitar el pecado y sus efectos, ya que las dolencias que sufrimos son una consecuencia de nuestra rebelión contra Dios como humanidad. Jesús usó estas palabras, tus pecados te son perdonados, para hacer explícito que Él tiene poder para perdonar pecados, y eso lo hace realmente divino, lo hace Hijo de Dios y enviado por Él. Y en ese sentido es el mismo Dios hecho hombre. Por eso es que Jesús prefirió justamente esas palabras, en vez de simplemente decir, levántate, toma tu cama y anda. Anteriormente Dios había obrado sanidades a través de los profetas, pero nunca uno de ellos se presentó de esta manera como lo hizo Jesús. Los escribas interpretaron bien sus palabras, ya que concluyeron correctamente que Jesús se estaba presentando como Dios al decir esto, pero reaccionaron mal, ya que en lugar de reconocer a Jesús como el Mesías, lo rechazaron en rebelión. Por tanto, es preciso no solo que entendamos el mensaje de Jesús, sino que reaccionemos en arrepentimiento y fe. Luego en el versículo 9 vemos el llamamiento de Mateo, y ahí se expresa cómo debe ser nuestra obediencia al llamado del Señor, quien hace una exhortación clara y directa, diciendo, sígueme. Hoy en día se presenta a Jesús como un mendigo que ruega algo de atención, con mensajes tales como, si tienes un tiempo por ahí en tu agenda, acuérdate de mí. Pero ese no es el Jesús de las Escrituras. El verdadero Jesús dice, sígueme. Y la única respuesta posible es la que vemos en Mateo. Se levantó y le siguió. Eso implica una respuesta inmediata e incondicional. No hay otra forma aceptable de responder ante el llamado del Señor. A todos los que le respondieron con un todavía no, Jesús le respondió haciéndoles ver que esa reacción ante su llamado no era digna de él. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Lucas 9:62. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
Mateo 10, 37 al 38. Vemos así que cualquier respuesta que no sea un sí inmediato e incondicional implica un rechazo. No debemos tranquilizar las conciencias de quienes se quedaron a medio camino de ser discípulos, sino mostrarles que la única forma de seguir al Señor es con una entrega total e incondicional. Desde los versículos 10 al 13 vemos que en esto tenemos el gran consuelo de que el Señor vino a buscar a pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Aquellos que se creen justos y buenos no acudirán al Señor porque no ven su necesidad de salvación. Están engañados con esa autojusticia que es solo una apariencia. Debido a este orgullo quedan fuera del reino. Pero aquellos que creen en el Señor reconocen que están enfermos y que tienen necesidad de este médico de médicos, y así es como reciben la vida. Cuando dice que quiere misericordia y no sacrificio, se refiere a que el Señor busca la verdadera adoración, esa que es en espíritu y en verdad, y pone sus ojos en los corazones que aman su pacto y desean ser fieles a su palabra, mientras que rechaza el ritualismo vacío que se basa solamente en actos externos sin impactar el alma. En los versículos 14 y 15, con respecto al ayuno, se trata de una de las disciplinas más olvidadas por la Iglesia. Algunos lo ven como algo del Antiguo Testamento, pero vemos en este pasaje que no es así. Cristo explica que mientras Él estuvo en su ministerio terrenal, sus discípulos no ayunaban porque el esposo estaba con ellos, pero cuando el esposo les fuera quitado, aseguró diciendo, entonces ayunarán. Es decir, Él espera de sus discípulos que ayunen. El propósito principal del ayuno es lamentarnos y recordar que no estamos en la presencia gloriosa de Cristo y por tanto no estamos completos. Nos recuerda que en la tierra siempre vamos a ser extranjeros y peregrinos y por tanto estaremos ansiando esa presencia. Con ese propósito en mente debemos entonces practicar el ayuno y a través de la necesidad del hambre recordaremos que las cosas de esta tierra no nos pueden satisfacer, que los bienes y placeres de este mundo no nos pueden completar, sino que esperamos ver a nuestro Señor cara a cara y ahí es cuando vamos a estar completos realmente. Propongámonos ayunar con regularidad, como una disciplina que debe acompañar a la oración, un medio que el Señor estableció para que luchemos contra nuestro pecado. Si no lo usamos, también veremos consecuencias negativas, mientras que cuando lo usamos en fe y correctamente, tiene claros beneficios. En los versículos 16 y 17 vemos que Jesús no vino a remendar una religión de hombres, no vino simplemente a dar su bendición al sistema de tradiciones y mandamientos humanos que había creado el judaísmo en sus distintas ramas, sino a revelar la verdadera vida, la fe y la adoración que honran a Dios. Por tanto, no compara aquí el Antiguo y el Nuevo Testamento al hablar de odres nuevos y odres viejos, sino la religión humana y aquella que viene de Dios. Demos gracias a Dios porque a través de Cristo nos proveyó un camino nuevo y vivo para la comunión con Él. Y seamos conscientes de que esa es la única forma de acercarnos ante su presencia de manera aceptable.